A veces es una paz repentina, un silencio distinto, una sensación de protección o incluso una inexplicable incomodidad que surge de la nada. El Padre Pío advirtió: quien tiene una cruz en casa experimenta algo que casi nadie nota, y esto puede estar sucediéndote ahora mismo. Y cuando comprendas realmente lo que este símbolo representa en el mundo espiritual, todo a tu alrededor empezará a tener sentido. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte de una manera inesperada. Mucha gente cree que la cruz es simplemente un símbolo religioso, un objeto colocado en la pared por tradición, devoción o costumbre familiar. Pero quienes experimentan una profunda espiritualidad, y especialmente quienes conocen las revelaciones y experiencias místicas del Padre Pío, saben que la cruz es mucho más que eso. Posee una presencia que toca lo invisible y activa movimientos espirituales en el hogar. ¿Alguna vez lo has experimentado? ¿Recuerdas aquel día en 1906 que la casa se sentía pesada, pero con solo mirar la cruz sentiste algo diferente? ¿O aquella vez que entraste en una habitación y sentiste como si algo hubiera cambiado en el ambiente? Puede parecer insignificante, pero no lo es. El Padre Pío siempre decía que la cruz despierta una fuerza que no todos están preparados para comprender. Afirmaba que su presencia saca a la luz lo que estaba oculto: emociones reprimidas, conflictos internos, presiones espirituales que antes parecían dormidas. Es como si la cruz iluminara rincones del alma que estaban en la sombra. Por eso algunos dicen sentir tranquilidad, mientras que otros experimentan inquietud. No es casualidad, es un impacto espiritual, es un reajuste del territorio interior. El entorno reacciona, el corazón reacciona, y tú también reaccionas, incluso sin darte cuenta. Quizás nunca te hayas detenido a pensarlo, pero la cruz es un faro. Atrae lo que es una bendición y expone lo que necesita sanación. No es solo protección, es revelación. El Padre Pío explicaba que cuando una cruz entra en una casa, el enemigo pierde fuerza en ese ambiente, pero también intenta resistirse. Y es entonces cuando muchas personas sienten más presión, más cansancio, más agitación emocional. ¿Por qué me pasa esto ahora?, se preguntan. La respuesta es sencilla: porque la cruz remueve lo que estaba demasiado silencioso, saca a la luz lo que estaba oculto. ¿Puedes identificar algo así en tu vida? Hay un detalle que el Padre Pío repetía con firmeza: no se trata de cualquier cruz, no se trata de cualquier lugar, no se trata de cualquier intención. La cruz debe ser un símbolo de fe activa, no solo un adorno en la pared. Cuando el corazón se conecta con ella, cuando la fe se vincula con ese símbolo, la protección crece y el hogar recibe lo que muchos llaman una presencia de paz. Quizás ya lo hayas sentido, ese momento en que todo parecía caótico, pero una simple mirada a la cruz trajo una esperanza inexplicable. No es psicológico, no es emoción, es espiritual. Si tienes una cruz en tu casa, hay una razón para que esté ahí. Nada es casualidad. Esta presencia puede estar hablándote, preparándote, purificando el ambiente que te rodea. Por eso, a lo largo de la historia, tantos relatos hablan de visiones, sueños espirituales, una sensación de alivio o incluso lágrimas sin motivo aparente. La cruz toca donde nadie más toca, llega a lugares que incluso has intentado evitar. Y, según el Padre Pío, lo hace porque porta una promesa. Lo más sorprendente es que casi nadie sabe lo que realmente sucede cuando una cruz se integra a un hogar. Si lo supieran, tratarían este símbolo con mucho más respeto, atención y profundidad espiritual. Lo que estás a punto de comprender podría cambiar por completo tu percepción de este objeto sencillo pero poderoso. Y es precisamente aquí donde comenzamos a profundizar en la revelación que el Padre Pío hizo sobre esta señal. Una revelación que explica muchas cosas que quizás estés experimentando sin darte cuenta. Exploremos esto más a fondo, y a medida que profundizamos en esta revelación del Padre Pío, es imposible no notar cómo este tema afecta a cada persona de manera diferente. Algunos sienten paz solo con escucharlo. Otros recuerdan momentos en que algo inexplicable sucedió en su hogar después de colocar una cruz en la pared.
Por eso quería preguntarles algo de forma muy natural. Si todo lo que estamos hablando les resulta significativo, dejen un comentario sobre lo que más les ha conmovido hasta ahora. Puede ser una experiencia, un sentimiento, una pregunta, cualquier cosa que haya despertado algo en su interior. No se imaginan cuánto ayudan estos comentarios, no solo como un canal para crecer, sino también a otras personas que atraviesan las mismas dificultades y encuentran fortaleza al leer historias como la suya. Y ya que estamos explorando juntos este tema tan profundo, si sientes que este contenido te llega al corazón, por favor, dale a me gusta. Aquí parece sencillo, pero cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a muchas más personas que también necesitan escucharlo. A veces, una sola acción tuya puede hacer que este video llegue justo a la persona que se sentía desanimada, perdida o sin guía espiritual. Y si sientes que este tipo de reflexión te ayuda, si te aporta respuestas, paz o claridad, aprovecha y suscríbete al canal. Así seguirás recibiendo contenido que fortalece tu fe y te acompaña en los momentos en que más necesitas una palabra firme. Tu participación aquí es lo que transforma este espacio en una comunidad de fe, donde todos compartimos, aprendemos y crecemos juntos. Nada de esto existiría sin ti. Y es siguiendo esta misma energía, este intercambio sincero entre lo que experimentas y lo que nos enseña el Padre Pío, que continuamos explorando lo que realmente sucede cuando la cruz se convierte en una parte viva de tu hogar, y por qué tantas señales espirituales comienzan a manifestarse precisamente en ese momento. Sabes, cuanto más profundizamos en este tema, más claro queda que algo mucho más grande sucede en hogares comunes, familias comunes, personas que libran batallas silenciosas a diario, y es precisamente ahí donde la presencia de la cruz se convierte en algo que trasciende lo que los ojos pueden percibir. Mucha gente tiene una cruz colgada en la pared, pero pocos comprenden el impacto emocional y espiritual que provoca este simple gesto. No se trata de decoración, tradición o estética. Se trata de territorio, protección, conflictos internos, cambios de mentalidad y revelaciones que llegan cuando el alma ya no tiene fuerzas para sostenerlo todo sola. Y quizás te identifiques con esto, porque muchas personas que experimentan momentos de desaliento, agotamiento o crisis espirituales terminan descubriendo que la cruz se convierte en un refugio, incluso cuando no hay palabras para explicar por qué. A veces, con solo pasar junto a ella en el pasillo, sientes cómo algo en tu interior se reconfigura, como si una parte de tu historia se viera profundamente conmovida. Otras veces, con solo mirarla en un momento de profundo dolor, te das cuenta de que allí reside una fuerza silenciosa, un recordatorio viviente de que no estás solo ante esta situación. Es curioso cómo objetos sencillos encierran significados tan profundos y cómo ciertas presencias espirituales pueden transformar la atmósfera de un entorno entero sin emitir sonido alguno. El Padre Pío lo comprendió como pocos. Decía que la cruz revela no solo protección, sino también lo que yace oculto en lo más profundo del alma. Y continúa explicando, porque cuando la luz toca una zona oscura dentro de nosotros, algo inevitablemente cambia. Puede resultar incómodo al principio, puede remover emociones reprimidas, puede sacar a la luz decisiones que has postergado durante mucho tiempo. Pero esta revelación interna es precisamente el comienzo de la sanación. Muchas personas viven cargando con el peso de viejos dolores, traumas sin resolver y culpas jamás expresadas. Y al colocar una cruz en su hogar, incluso sin saberlo, invitan a la verdad oculta que reside en su interior a aflorar. Esto explica por qué algunos sienten una opresión en el pecho al pasar cerca de la cruz, por qué regresan los recuerdos, por qué ciertas lágrimas brotan sin previo aviso. La cruz activa recuerdos, purifica las emociones, abre un silencioso camino de transformación. Es como si dijera, no tienes que seguir cargando con esto solo. Y este proceso no es algo místico y distante, es real, es humano, es íntimo. Es una conversación entre el alma y lo sagrado. Existe también la otra cara de la moneda, el ambiente espiritual del hogar. Algunos hogares guardan historias de dolor, palabras hirientes, miedo, ansiedad y conflictos silenciosos. Estos ambientes
tienden a absorber más de lo que se percibe, y cuando la cruz entra en escena, actúa como un separador. Algo empieza a cambiar, la atmósfera se torna un poco pesada, luego más ligera y después pesada de nuevo. Es como si la casa misma se sometiera a una limpieza interna, liberando viejas capas acumuladas con el tiempo. El Padre Pío decía que la cruz nunca pasa desapercibida para el mundo espiritual, y esto explica por qué la gente aún reporta cambios repentinos en el clima emocional del hogar. Noches más tranquilas, pensamientos más ordenados, una sensación de apoyo que surge de la nada. La cruz no transforma paredes, transforma presencias, y esto conmueve, especialmente a quienes están cansados, a quienes llevan meses luchando por mantener la mente serena, a quienes se despiertan exhaustos sin saber por qué, a quienes sienten que algo les roba la paz cada vez que intentan levantarse. La cruz no es un símbolo lejano, es una respuesta, un recuerdo vivo, una promesa. Y cuando el Padre Pío advertía que algo sucede en una casa donde está presente, se refería a ese movimiento silencioso que ocurre a tu alrededor y en tu interior. Un movimiento que te llama de vuelta a tu propósito, a la valentía, a la protección espiritual que tal vez hayas olvidado que tenías. Quizás por eso tanta gente pone la cruz en la pared y no entiende por qué empieza a sentir cosas que nunca antes había sentido. No es una coincidencia, no es psicológico, no es imaginación, es un impacto espiritual, una transición, un ajuste interior. Revela lo que estaba bloqueado, ilumina lo que ya sabías, pero evitabas afrontar, y te invita a reconstruir partes de tu ser interior que se habían debilitado. Es casi como abrir una ventana dentro de tu propia alma, dejando entrar un aire diferente, más ligero y puro. Y cuando empiezas a notar estas señales, algo en tu interior también despierta, el deseo de comprender más, de buscar significado, de tomar mejores decisiones, de acercarte a lo que realmente importa, porque la cruz no es solo protección, es guía. Ajusta tu postura espiritual, fortalece tu mentalidad, reorganiza tus prioridades y poco a poco, casi sin que te des cuenta, te encamina hacia una profunda transformación. No es exagerado decir que muchas personas solo encuentran claridad cuando finalmente comprenden lo que este símbolo despierta en un hogar. Y a medida que profundizamos con serenidad en esta verdad, comprendemos que todo esto forma parte de un proceso que el Padre Pío conocía muy bien. Cuando la cruz entra en la vida de alguien, no entra para ser vista, entra para ser sentida, y cada persona la siente de manera diferente, según su propia historia, las heridas que carga, las decisiones que aún debe tomar y las revelaciones que están por venir. Si todo esto te ha resonado de alguna manera, escribe la palabra claridad en los comentarios para que pueda entender hasta qué punto este mensaje te ha impactado y para que podamos seguir construyendo esta experiencia juntos a partir de ahora. Cuando hablamos de la presencia de la cruz en un hogar, es imposible no recordar a alguien que dedicó su vida a descifrar señales espirituales que pasan desapercibidas para la mayoría. Y aquí entramos en escena a alguien cuya historia parece surgir de una verdad oculta, alguien que vivió experiencias tan profundas que aún hoy despierta curiosidad, respeto e incluso una cierta conmoción en quienes oyen su nombre, el Padre Pío. Muchos conocen solo un fragmento de su trayectoria, pero al profundizar se comprende que no era un fraile cualquiera, fue un testigo viviente de una realidad espiritual a la que pocos se atrevían a enfrentarse. Y es precisamente por eso que sus palabras tienen tanta autoridad cuando se trata de protección, de la cruz, de batallas invisibles y de revelaciones que transforman la mentalidad de quienes se permiten escuchar con sinceridad. El Padre Pío no era de hablar de teoría, hablaba de lo que veía, de lo que sentía, de lo que experimentaba en el silencio de las primeras horas de la mañana y en la intensidad de las oraciones que le traspasaban el alma. Los estigmas que llevó durante más de 50 años no eran simples marcas en su cuerpo, eran signos de una profunda conexión con el sufrimiento de Cristo. Imagínese vivir cada día con un dolor de dimensión espiritual, un dolor que la medicina de la época no podía explicar, un dolor que simplemente aparecía y permanecía como recordatorio constante de una misión.
Muchos intentaron comprender, muchos dudaron, muchos investigaron, pero nadie podía negar el impacto que esas heridas tenían en quienes se acercaban a él. Y continuaban con la explicación, como si nada, porque cuanto más intentaban encontrar respuestas racionales, más evidente se hacía que había algo allí que trascendía los límites de lo natural. Además, el Padre Pío poseía dones que pocos se atreven a imaginar. Tenía visiones espirituales que revelaban situaciones ocultas, percibía el dolor ajeno incluso antes de que se expresara, comprendía las intenciones de quienes lo buscaban y, a menudo, describía sucesos que ocurrían a kilómetros de distancia. Existen relatos de personas que acudían a él cargando con pesados secretos, decisiones sin resolver, culpa silenciosa, y una sola mirada le bastaba para comprender con exactitud lo que esa alma llevaba consigo. ¿Cómo es posible hacer esto sin haber visto jamás a la persona? ¿Cómo se pueden identificar sentimientos que el otro nunca ha verbalizado? ¿Cómo se puede ver la herida que se esconde tras el comportamiento? Este tipo de percepción no proviene del intelecto, sino de lo espiritual. Otro aspecto sorprendente era su capacidad de bilocación, un fenómeno espiritual en el que una persona aparece en dos lugares a la vez. Existen testimonios de militares, médicos, monjas y familias enteras que afirman haber visto al Padre Pío en momentos de peligro, incluso cuando se encontraba físicamente en el convento de San Giovanni Rotondo. Esto parece ficción, pero para quienes lo vivieron, no hay duda. Su presencia era real. Aparecía para proteger, aconsejar y prevenir tragedias. Esto demuestra hasta qué punto estaba involucrado en un nivel de lucha espiritual que pocos conocen de primera mano. Y todo esto sucedió mientras enfrentaba ataques espirituales que lo habían acompañado desde niño. No eran ataques metafóricos, eran reales. A menudo relataba luchas tan intensas que su habitación parecía temblar. Los objetos se movían, se oían ruidos, pasaban sombras. Hablaba de presencias que intentaban intimidarlo, abatirlo, silenciar su misión, y sin embargo, nunca se rindió. Este coraje, esta resiliencia, esta fuerza silenciosa, eso es lo que lo convierte en un referente cuando buscamos comprender el impacto espiritual de objetos sagrados como la cruz en el hogar. Por lo tanto, cuando el Padre Pío decía que la cruz transforma el ambiente, que provoca movimientos internos y externos, que remueve lo oculto del alma y del mundo espiritual, no recitaba poesía. Hablaba desde experiencias reales, desde noches en vela, desde lágrimas derramadas, desde batallas ganadas y desde milagros presenciados a lo largo de su vida. Su perspectiva no provenía de teorías, sino de profundas vivencias que marcaron cada etapa de su camino. Y es precisamente esta experiencia la que hace que sus palabras sean tan relevantes para quienes buscan equilibrio emocional, claridad interior, fortaleza para tomar decisiones importantes y guía en medio de la turbulencia espiritual. Cuando alguien que ha enfrentado tanto habla del poder de la cruz, no exagera. Comparte un conocimiento forjado a través del fuego, el dolor, la fe y la transformación. Y esto explica por qué miles de personas en todo el mundo siguen su guía hasta el día de hoy como si fuera un mapa para navegar tormentas internas. Comprender quién fue el Padre Pío es fundamental para empezar a entender por qué sus advertencias sobre los objetos sagrados, especialmente la cruz, tienen tanta relevancia. Él sabía que este símbolo no era solo un recordatorio de la fe, sino un punto de poder espiritual capaz de transformar ambientes, tocar heridas profundas y despertar revelaciones que restauran el alma. Y cuanto más observamos su historia, más nos damos cuenta de cómo percibía lo que la mayoría de la gente no ve, los detalles espirituales que se esconden tras las pequeñas cosas, incluyendo lo que llevamos a casa. Y ahora que esta comprensión comienza a revelarse, resulta más fácil profundizar en lo que realmente sucede cuando la cruz está presente en un entorno y por qué este simple objeto es capaz de desencadenar transformaciones que muchos sienten pero no pueden explicar. Escribe la palabra verdad en los comentarios para indicar que estás siguiendo cada parte de esta revelación. Gradualmente, a medida que profundizamos en este tema,
Resulta imposible ver la cruz como un simple detalle colgado en la pared. Hay algo en ella que afecta la atmósfera del hogar de una manera que muchos perciben, pero no pueden explicar. Y esto sucede porque la cruz nunca ha sido solo un símbolo decorativo, siempre ha sido una puerta abierta a una presencia espiritual que trasciende toda comprensión lógica. Es interesante observar que incluso quienes carecen de amplios conocimientos religiosos reconocen que hay algo diferente en ese objeto. Es como si la cruz poseyera una fuerza que transforma el ambiente sin pedir permiso. Este cambio no hace ruido, no llama la atención de forma ostentosa, no se impone, simplemente sucede. Y la explicación continúa como de costumbre. Y precisamente porque sucede en silencio, muchos ignoran lo que se esconde tras él. Cuando el Padre Pío decía que la cruz protege, no se refería solo a peligros físicos ni a momentos de miedo. Hablaba de batallas internas, decisiones difíciles, turbulencias emocionales que parecen acompañarnos sin razón aparente. Decía que cuando una persona coloca una cruz en su hogar, algo cambia en el mundo espiritual, como si se estableciera una frontera invisible entre la paz y el caos. Esta frontera no se ve, pero se siente. Y por eso, sin comprender el motivo, muchas personas afirman dormir mejor cerca de una cruz, o notan que ciertos pensamientos negativos pierden fuerza con el tiempo. No es superstición, es un impacto espiritual. La cruz tiene la capacidad de tocar lo oculto, y esto se aplica tanto al ambiente como al alma. Imagina una casa que durante años ha absorbido discusiones, tensiones, tristezas y frustraciones acumuladas. Los ambientes guardan recuerdos. Una habitación donde hubo muchas peleas no tiene la misma energía que un lugar donde hubo reconciliación. Una habitación donde alguien lloró incontables veces no vibra de la misma manera que un espacio donde se celebró la vida. Los lugares contienen vibraciones. La cruz, al colocarse allí, inicia una especie de purificación silenciosa. No borra el pasado, pero transforma el peso espiritual que se ha arraigado. Muchas personas no lo perciben conscientemente, pero lo sienten. El aire se siente diferente, el clima emocional cambia, la mente se calma. No es coincidencia. La cruz actúa como un recordatorio viviente de que existe una fuerza superior que protege ese espacio. No solo nos protege de las malas energías, sino también de nosotros mismos, de los pensamientos que nos sabotean, de las decisiones precipitadas que pueden dañarnos, de los hábitos que nos roban la paz. Es curioso cómo un objeto tan simple puede transformar la mentalidad de quienes pasan junto a ella a diario. A veces, es justo en el instante en que la miras que decides respirar hondo antes de estallar. Es al ver la cruz que recuerdas que no necesitas perder el control. Es cuando tus ojos se encuentran con ese símbolo que encuentras la fuerza para contener una palabra que podría herir a alguien. La cruz protege porque también educa el alma. Te recuerda quién eres y quién estabas olvidando ser. Y esta sensación de protección no surge de una idea abstracta. El Padre Pío decía que donde hay una señal de la cruz, se impone un límite espiritual al mal. Y si esto es cierto, y todo indica que lo es natural que el entorno se reorganice en torno a esta presencia. Las cosas empiezan a mejorar, los conflictos disminuyen, las pesadillas desaparecen, la ansiedad se calma. Es como si la cruz fuera una luz que ilumina un pasillo oscuro por el que has estado caminando durante años sin darte cuenta. Y no importa si es pequeña, grande, sencilla o elaborada, lo que importa es el significado que activa. Mucha gente lo desconoce, pero la cruz provoca una reacción espiritual inmediata. Es un recordatorio constante de victoria, sacrificio, esperanza y nuevos comienzos. Por eso los entornos donde hay una cruz rara vez permanecen iguales con el tiempo. Reequilibra lo que estaba en desorden, aleja lo que no contribuye a la paz y también acerca lo que la persona necesita para continuar su camino. Hay testimonios de personas que, sin comprender el motivo, comenzaron a sentirse emocionalmente más fuertes después de colgar una cruz. Otras afirman haber sentido el valor para tomar decisiones que habían estado postergando durante años. Algunas incluso reportan una disminución del miedo nocturno. Nada de esto es casualidad. La cruz también revela, expone hábitos, sentimientos y comportamientos que
que yacían ocultos en el trasfondo de la vida emocional. De repente, todo lo acumulado adquiere un nuevo significado. Es como si la cruz iluminara aquello que la persona intentaba ignorar. Por eso algunos empiezan a ver con claridad lo que deben dejar atrás. No es magia, es transformación interior. La cruz despierta lo que estaba dormido. Te obliga a afrontar verdades que evitabas por miedo y al mismo tiempo te da la fuerza para lidiar con ellas. El poder de la cruz reside precisamente en esta combinación, revelación y protección. Y lo más impresionante es que todo esto sucede sin que lo pidas. La mera presencia de la cruz ya activa un poderoso movimiento espiritual. No necesita ser tocada ni rezar constantemente sobre ella. El simple hecho de que esté ahí ya transforma algo en el ambiente. Pero por supuesto, cuanto más te conectas con ella, más profunda se vuelve la experiencia. La cruz no fuerza nada, invita, no impone, inspira, no asusta, despierta. Y cuando te das cuenta de que ese objeto es, en realidad, una puerta a un nivel de paz que ni siquiera sabías que necesitabas, todo empieza a tener sentido. Y es precisamente dentro de esta comprensión que podemos comenzar a observar signos específicos que surgen cuando la cruz está presente en un hogar. Signos que muchas personas han sentido pero nunca han sabido interpretar, y que el Padre Pío explicó con impresionante claridad. Antes de continuar, escribe la palabra protección en los comentarios, para que sienta que estás recorriendo este camino conmigo a través de esta revelación. Cuando el Padre Pío hablaba de la cruz en el hogar, no buscaba infundir temor ni un misticismo exagerado. Revelaba una verdad oculta que pocos tienen la madurez espiritual para comprender. Para él, la cruz era un punto de luz que despertaba no solo las bendiciones que Dios concede, sino también aquello que uno guarda en su corazón y prefiere no tocar. Esto explica por qué tantas personas experimentan cambios internos tras colocar una cruz en la pared. No es imaginación, ni sugestión, ni coincidencia. Es un verdadero movimiento espiritual. La cruz atrae protección, atrae paz, atrae guía, pero también saca a la luz todo lo que estaba oculto, silenciado, latente, y así sucesivamente, porque cuando el ambiente espiritual cambia, uno cambia con él, y lo que permanecía oculto no permanece en silencio por mucho tiempo. El Padre Pío decía que la cruz provoca 3 reacciones distintas. La primera es una sensación de alivio, como si algo en tu interior respirara tras años de opresión. Quienes la han probado comentan que durante los primeros días la casa parece más ligera, los pensamientos se aclaran y las situaciones que parecían más importantes de lo que eran empiezan a perder fuerza. Esto sucede porque la cruz reorganiza el espacio espiritual que te rodea, eliminando lo que no contribuye a la paz y abriendo espacio para un nuevo comienzo. Muchos lo describen como una especie de renacimiento emocional, un cambio de mentalidad que surge casi sin esfuerzo. Es el impacto de la presencia divina que reorganiza todo a tu alrededor. La segunda reacción, sin embargo, es la que asusta a muchos. El Padre Pío explicaba que la cruz no solo ilumina el entorno, sino también el alma. Y cuando llega la luz, lo que estaba oculto sale a la luz. Viejas heridas, recuerdos dolorosos, conflictos internos, decisiones postergadas, emociones reprimidas. Todo esto puede empezar a resurgir, no porque uno esté empeorando, sino porque está sanando. La cruz expone, no para herir, sino para liberar. Y este proceso puede ser incómodo, porque siempre es más fácil ocultar el dolor que afrontarlo. Por eso, algunas personas sienten una opresión inexplicable al pasar junto a la cruz, o se dan cuenta de que recuerdos olvidados regresan de repente. No es regresión, es revelación. La tercera reacción es la más profunda. La cruz despierta el espíritu. El Padre Pío decía que la cruz actúa como una llamada interior, un recordatorio silencioso que te impulsa hacia tu esencia, tu propósito, lo que verdaderamente importa en tu camino. Es esa sensación repentina de que necesitas ajustar tu vida, reorganizar tus prioridades, revisar tus actitudes, soltar lo que te debilita y acercarte a lo que te fortalece. La cruz te lleva a un punto de honestidad contigo mismo, casi como si te dijera: sé lo que llevas, sé dónde te duele,
sé lo que necesitas. Por eso, muchas personas vuelven a la oración después de años, toman decisiones importantes que habían estado postergando o tienen el valor de cortar lazos que ya no tenían sentido. No es una coincidencia, es transformación. Y el Padre Pío insistió mucho en este punto. La cruz actúa donde hay verdad. No funciona como un amuleto, no se activa por superstición, no responde a quienes la tratan como un adorno. La cruz reacciona al corazón, conecta con la sinceridad, con la vulnerabilidad, con el deseo de cambio. Cuanto más sincera es una persona consigo misma, más manifiesta la cruz su poder. Y esto explica por qué algunas personas sienten la presencia de la cruz con tanta intensidad, mientras que otras pasan junto a ella como si no existiera. La diferencia radica en la apertura interior. La cruz no invade, revela. Y aquí hay una frase que el Padre Pío solía decir, casi como una advertencia. Quien coloque la cruz en su casa debe estar preparado para lo que revelará. Esto hacía estremecer a muchos, porque hablaba con una convicción que nacía de la experiencia. Sabía que la cruz no solo atrae bendiciones, expone heridas. Y no hay verdadera sanación sin exposición, no hay liberación sin confrontación, no hay restauración sin verdad. Aquí es donde muchos se asustan, no porque la cruz traiga algo negativo, sino porque revela lo que ya estaba allí, oculto, esperando el momento oportuno para ser abordado. Pero al mismo tiempo que despierta áreas dormidas, la cruz abre espacio para que la protección actúe con mayor profundidad. Funciona como una barrera espiritual, un punto de fortaleza que impide que la oscuridad avance. Por eso algunas personas afirman que, tras colocar la cruz, ciertos miedos desaparecen. La casa se vuelve más pacífica y esa sensación de inseguridad emocional se atenúa. La cruz crea una especie de límite espiritual que el Padre Pío describió como un escudo. Este escudo no impide que veas tu propio dolor, pero evita que el mal se aproveche de él. La cruz revela para sanar y protege mientras sana. Por eso es tan importante comprender lo que dijo el Padre Pío sobre la cruz. Él vio lo que muchos no ven, el movimiento silencioso que se produce en un hogar cuando un símbolo tan sagrado entra en él. El hogar cambia, el alma cambia, la atmósfera cambia e incluso las decisiones se ven afectadas, porque la cruz te llama a un nivel de conciencia que ya no se corresponde con el desorden emocional. Te reposiciona interiormente, te ajusta, te fortalece, te hace ver tu propia vida con mayor claridad, mayor responsabilidad y mayor profundidad. Y a medida que comprendemos mejor esto, empezamos a darnos cuenta de que las señales que aparecen no son aleatorias, forman parte de un proceso espiritual que el Padre Pío describió con precisión. Hay señales de protección, señales de sanación, señales de revelación, señales que, al observarlas con atención, muestran exactamente lo que sucede dentro de tu hogar y dentro de ti. Antes de pasar a estas señales y profundizar en lo que realmente comienza a suceder cuando la cruz está en acción, escribe la palabra luz en los comentarios para que pueda comprender cuán profundamente este mensaje está tocando tu alma. Cuando una cruz entra en un hogar, algo comienza a suceder de forma tan discreta y a la vez tan profunda que la mayoría de las personas solo lo notan después de un tiempo. Es como si se instalara una nueva atmósfera, una presencia silenciosa que lo impregna todo, desde el ambiente hasta los pensamientos más íntimos. Muchas personas afirman que, tras colocar una cruz en la pared, su sensibilidad espiritual empieza a crecer sin ningún esfuerzo consciente. Y no es extraño que esto ocurra. La cruz es un símbolo que despierta lo que estaba dormido en el alma. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, como pequeñas señales, emociones reprimidas, cambios en la energía del ambiente, y sigues interpretando las cosas con naturalidad. Esto no te hace más impresionable, sino más consciente. Es como si la mente finalmente saliera del modo automático y comenzara a percibir lo que realmente sucede a su alrededor. El ambiente, a su vez, reacciona de una manera que impresiona incluso a quienes nunca creyeron en tales cosas. La casa se transforma, casi como si respirara. Algunos dicen que ciertas habitaciones se sienten más luminosas, que la tensión disminuye, que el clima emocional se reorganiza.
Esto tiene sentido porque, espiritualmente, la cruz crea una especie de eje protector que interfiere directamente con las influencias invisibles que circulan en la casa. Donde antes había inquietud, surge la calma. Donde había pesadez, surge la claridad. Donde había ruido emocional, emerge una paz más constante. Es como si el hogar iniciara una transformación silenciosa, eliminando viejas capas para dar paso a una energía más pura. Pero la cruz no solo afecta el entorno, también afecta el ser interior de quienes la habitan. Conflictos emocionales ocultos comienzan a aflorar. Esto no es un signo de debilidad, ni mucho menos algo negativo. Al contrario, es un proceso natural y necesario para que comience la sanación. Cuando la cruz ilumina el interior, se revela lo acumulado, viejos resentimientos, decisiones postergadas, sentimientos no resueltos. Esto explica por qué algunas personas se sienten más sensibles emocionalmente de lo habitual después de colocar una cruz en su hogar. No es que algo haya empeorado, es que algo ha comenzado a trabajarse. Y este movimiento interior tiene una profunda lógica espiritual. Lo que necesita sanar primero necesita ser revelado. El Padre Pío decía que la luz de la cruz no se combina con las sombras ocultas y por eso provoca este tipo de impacto. Y es aquí donde a muchos les resulta extraña la intensidad de este proceso, porque, junto con la revelación de las heridas internas, surge también una mayor resistencia espiritual. El enemigo intenta atacar con mayor frecuencia, utilizando distracciones, fatiga, irritaciones repentinas, pensamientos negativos y dudas infundadas. No porque tenga poder, sino porque está perdiendo terreno. Siempre que un entorno recibe una marca sagrada, todo lo que se alimentaba del caos intenta resistir. Esta resistencia es señal de que algo se está deshaciendo. Es casi como un último esfuerzo por impedir la transformación que está por ocurrir. La cruz no provoca el ataque, expone lo que ya existía y debilita lo que antes se ocultaba fácilmente. Y aunque este movimiento inicial pueda parecer turbulento para algunos, es precisamente después de esta fase cuando comienza a suceder algo extraordinario. Las bendiciones fluyen con mayor intensidad. Puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse. Situaciones que parecían desesperadas encuentran una salida. Pensamientos confusos se organizan. Problemas que antes consumían toda la energía empiezan a perder fuerza. La cruz crea una suerte de alineación espiritual que influye directamente en la vida cotidiana. Las relaciones mejoran, las decisiones se aclaran, los sueños cobran sentido, el corazón encuentra su camino. Su presencia no es meramente simbólica, afecta el ámbito espiritual y emocional de una manera real y perceptible, y esto tiene perfecto sentido. Cuando entra la luz, organiza. Cuando se establece la protección, el caos se debilita. Cuando las heridas salen a vientos, la superficie comienza la sanación. Cuando el mal pierde terreno, la bendición encuentra su camino. Todo sigue un proceso natural, aunque sea invisible a los ojos. Por eso la cruz nunca pasa desapercibida. Activa cambios en el entorno, despierta transformaciones internas y revela lo que impide a la persona avanzar en su propio camino. Y todo esto sucede simultáneamente, creando un poderoso ciclo espiritual que el Padre Pío conocía profundamente. La verdad es que quien coloca una cruz en su hogar no solo coloca un objeto religioso, abre la puerta a un movimiento espiritual que lo reorganiza todo, desde el estado emocional hasta el entorno físico. La sensibilidad aumenta porque el espíritu despierta, la atmósfera cambia porque el hogar responde, surgen conflictos porque la sanación está cerca, el enemigo reacciona porque está perdiendo terreno, y las bendiciones fluyen con fuerza porque ahora hay espacio para que se manifiesten. Nada de esto es casualidad. Todo sigue una lógica que el mundo espiritual comprende a la perfección, aunque la razón humana no la entienda de inmediato. Y cuando comprendemos este ciclo, empezamos a darnos cuenta de que cada cambio que ocurre tras la presencia de la cruz no es un hecho aislado, sino parte de un proceso planificado, profundo y detallado, casi como si Dios estuviera ordenando la casa por dentro y por fuera, preparando el ambiente y disponiendo de nosotros un nuevo nivel de protección y claridad interior. Y es precisamente en este punto cuando empiezan a aparecer señales específicas,
señales que muestran que la cruz está activa y operando en el hogar de una manera que pocos pueden interpretar en ese momento, pero que cobra perfecto sentido al observarlas con atención. Antes de continuar, escribe la palabra señal en los comentarios para que puedas sentir que me acompañas en esta revelación. Es curioso cómo, tras la entrada de la cruz en una casa, ciertas señales comienzan a aparecer con tanta naturalidad que muchos ni siquiera se dan cuenta de que están directamente relacionadas con su presencia. Y estas señales, cuando se comprenden con atención, muestran claramente que allí ocurre algo espiritual, algo que el Padre Pío describió con impresionante precisión. Una de las primeras señales es esa paz repentina que aparece en ciertas habitaciones. No siempre se extiende por toda la casa, ni es constante. A veces se manifiesta solo en un rincón específico o en un espacio donde antes había una pesadez difícil de explicar. De repente, uno entra y siente alivio, como si el aire fuera más ligero, más limpio, más respirable. La gente lo describe de diferentes maneras. Algunos dicen que es un buen silencio, otros hablan de una especie de abrazo invisible, otros mencionan una calma que simplemente aparece sin razón aparente y continúan con su explicación habitual. Pero, en esencia, todos describen el mismo fenómeno: la cruz restaurando el orden en el ambiente, reorganizando las energías y marcando un territorio espiritual. Otro síntoma muy común es esa pesadez emocional que aparece de repente. Pero, al contrario de lo que muchos piensan, esto no significa que algo malo esté sucediendo. De hecho, es todo lo contrario. Es como si viejas emociones, reprimidas en lo profundo del alma, comenzaran a aflorar para sanar. Muchas personas lo describen como una opresión en el pecho, un impulso repentino de llorar, recuerdos que regresan de pronto o incluso la sensación de que algo necesita resolverse. Esto ocurre porque la cruz ilumina aquello que la persona ha intentado ocultarse a sí misma durante mucho tiempo. Y esta revelación trae consigo incomodidad al principio, pero también liberación. Es como cuando limpias una habitación que ha estado cerrada durante meses. Primero se levanta el polvo, luego se realiza la limpieza a fondo. El impacto emocional forma parte del proceso de sanación. Además, existe una especie de protección silenciosa que comienza a manifestarse. No es la protección obvia que se percibe de inmediato, sino algo más sutil. ¿Recuerdas cuando estuviste a punto de actuar impulsivamente, pero algo te detuvo? ¿O cuando una mala situación pudo haber ocurrido, pero simplemente no sucedió? ¿O cuando sentiste que escapaste por poco de una decisión que te habría perjudicado? A menudo se trata de la cruz actuando como un escudo espiritual. La cruz impide que el mal avance con la misma libertad que antes. Y lo interesante es que las personas solo perciben esta protección cuando reflexionan y atan cabos. Parece una coincidencia, pero no lo es. Es una intervención divina que ocurre entre bastidores, en detalles que pasan desapercibidos en el ajetreo de la vida diaria. Otra señal muy poderosa son los sueños espirituales. No necesariamente sueños místicos, llenos de símbolos. A veces son sueños llenos de claridad, que revelan sentimientos, brindan respuestas, muestran caminos que no veíamos. Algunas personas sueñan con familiares, con situaciones reprimidas, con recuerdos que necesitan ser procesados. También hay quienes sienten que al despertar recibieron una guía silenciosa, como si algo se hubiera reorganizado durante la noche. El Padre Pío habló mucho sobre cómo Dios usa los sueños para hablar cuando el corazón está más abierto y menos a la defensiva. Y la cruz en casa crea precisamente esa apertura, y junto con ello llega una sensación de purificación interior. Es casi como si el alma se bañara. Uno se siente más ligero, incluso sin haber hecho nada diferente. Algunos lo describen como una especie de frescura interior, como si algo se hubiera extraído de dentro. Otros lo describen como paz, calma, serenidad. Es una transformación que comienza desde dentro, pero que pronto se manifiesta en la forma de pensar, en las decisiones, en el estado emocional. La cruz abre espacio para que Dios toque zonas profundas que estaban reprimidas, olvidadas o heridas. Para ilustrar esto, pensemos en alguien que vive días intensos.
agobiado por preocupaciones, miedos e inseguridades. Tras colocar una cruz en la pared de su habitación, esta persona empieza a notar que se despierta con menos ansiedad, respira con más facilidad y duerme mejor. O imaginemos una familia que siempre estaba en conflicto, con una tensión emocional constante entre sus miembros. Con el tiempo, la presencia de la cruz comienza a suavizar estos roces, como si algo invisible pusiera todo en su lugar. No es que los problemas desaparezcan por arte de magia, sino que el corazón de cada uno empieza a abrirse a la comprensión, a la paciencia, a la paz. La cruz no impone nada, inspira transformación. Todo esto sigue una lógica espiritual que pocos comprenden al principio. La cruz influye en el ambiente, en el alma, en la estructura interna de la casa. Y estas señales son solo el comienzo. Anuncian que algo se está purificando, protegiendo, sanando. El Padre Pío decía que la cruz no solo representa a Cristo, porta su poder. Y donde este poder está presente, nada permanece igual. Por eso aparecen estas señales. No son aleatorias, son revelaciones de lo que sucede en el reino invisible. Y al percibir estas señales, uno empieza a comprender que la cruz es mucho más que un símbolo. Es un punto de transformación que afecta a todos a nuestro alrededor, abriendo caminos donde antes había confusión, trayendo orden donde antes había desorden, despertando lo que estaba dormido. Y todo esto prepara a la persona para un nivel más profundo que el Padre Pío enseñó sobre la cruz. No solo su presencia, sino su acción en el hogar y en el alma. Escribe la palabra aclarado en los comentarios para que sepa que esta parte te ha resultado comprensible y que estamos recorriendo juntos este camino de revelación. Cuando el Padre Pío dijo, no es una cruz cualquiera, se refería a algo mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. No se trataba solo de la forma, el material, el tamaño o el estilo. Hablaba de la intención, la conciencia espiritual, la actitud interior de quien la coloca en su hogar. Porque la verdad es que hay una gran diferencia entre tener una cruz colgada en la pared como adorno y tener una cruz que actúe como un signo vivo de fe, protección y presencia divina. Muchos no se dan cuenta de esto y terminan tratando la cruz como parte de la decoración, eligiéndola por su estética, color, diseño o cómo combina con el resto de la casa. Pero para el Padre Pío, esto era casi un desperdicio de lo sagrado y la explicación continúa normalmente, porque quien ve la cruz solo como un detalle visual se pierde por completo el impacto espiritual que conlleva. Siempre decía que la cruz debe colocarse donde pueda hablarle a la persona, donde la vista la encuentre fácilmente, donde sirva de recordatorio, de guía, de ancla espiritual. Por eso no sirve cualquier lugar. Algunos la cuelgan detrás de la puerta, en un rincón donde nadie la ve, en una pared escondida, como si solo sirviera para cumplir una costumbre. Pero esto vacía su verdadero significado. El Padre Pío enseñaba que la cruz debe ocupar un lugar de honor, no como algo que exhibe, sino como algo que guarda. Es como colocar un punto de luz estratégico en un ambiente cargado de emociones. La cruz debe estar donde se pueda ver sin esfuerzo, sobre todo en momentos de tensión mental o confusión emocional. Otra cosa que muchos desconocen es que la cruz no puede tratarse como un objeto cualquiera. No es un simple objeto. Encierra un significado que abarca siglos, dolor, sacrificio y victorias. Cuando alguien la toma, limpia a su alrededor o la toca inconscientemente, se produce un intercambio espiritual. Por eso, no tiene sentido dejarla guardada en cajas, mezclada con objetos al azar, usada como un adorno. Para el Padre Pío, esto sería como tomar algo sagrado y colocarlo en el fondo de la casa, donde nada tiene significado espiritual, donde todo se trivializa. La cruz no se presta a la trivialidad, exige respeto, conciencia y presencia. Y esto nos lleva a un punto esencial. La cruz debe ser bendecida. Esto marca una diferencia impresionante. El Padre Pío insistía en esto como si fuera la esencia de su enseñanza. Una cruz bendita tiene un impacto espiritual mucho más profundo. Es como si la bendición activara la cruz, como si la marcara con una autoridad que ningún mal puede ignorar. No es superstición, es realidad espiritual.
La bendición no cambia la materia de la cruz, pero sí cambia el espacio que la rodea. Crea una especie de campo protector, de fuerza, de luz. Muchas personas han contado que después de bendecir la cruz, sintieron cambios casi inmediatos en su hogar. Ambientes más tranquilos, menos discusiones, pensamientos más claros, una sensación de seguridad. Y no es difícil entender por qué. La cruz bendita sirve como recordatorio vivo del sacrificio de Cristo, y eso, por sí solo, bastaría para conmover cualquier corazón. Pero, espiritualmente, se convierte también en un símbolo. Es como si dijera en silencio: este lugar pertenece a la paz. Por lo tanto, cuando una cruz se coloca al azar, en cualquier lugar sin significado, sin intención, sin bendición, puede que adorne, pero no protege, no sana, no revela, no transforma, porque carece de vida espiritual. Es como poner una ventana en una habitación, pero dejarla cerrada con llave y tapada. La luz existe, pero no entra, y el Padre Pío lo sabía. Veía gente viviendo rodeada de cruces, pero vacía por dentro. Veía casas con símbolos religiosos en cada rincón, pero completamente desprotegidas espiritualmente. Y dijo algo sencillo pero sumamente profundo: la cruz debe ser un encuentro, no un adorno. Esta frase lo resume todo, porque cuando uno comprende que la cruz no está ahí para decorar el ambiente, sino para tocar el alma, empieza a tratarla con reverencia. La coloca en el lugar adecuado, con el corazón adecuado, con la intención adecuada. Una cruz colocada en el centro de la casa, por ejemplo, tiene un impacto completamente distinto al de una cruz escondida en un pasillo. Una cruz que ves al despertar, al llegar a casa después del trabajo o cuando estás emocionalmente agotado, despierta algo en ti que no se puede explicar con palabras. Reorganiza tu mentalidad, te recuerda lo que importa, te da fuerza, te devuelve la claridad. Es como una presencia silenciosa que observa tu camino y te llama de vuelta al equilibrio cuando te desvías. Y lo más interesante es que, cuando la cruz está en el lugar adecuado, bendecida y tratada con sé el honor que merece, abre espacio para sutiles revelaciones espirituales, pequeñas intuiciones, cambios internos, percepciones repentinas, señales espirituales que antes pasaban desapercibidas. La cruz, en este estado, se convierte casi en un faro. Ilumina, protege, revela y guía. Y esto explica por qué tantas personas reportan experiencias profundas después de ajustar la posición de la cruz en su hogar. Ahora que comprendemos todo esto, el lugar, la intención, la bendición, el respeto, empezamos a darnos cuenta de que la cruz no solo reacciona al entorno, sino que lo transforma, crea una atmósfera espiritual particular que influye en todo, desde la paz hasta los pensamientos más íntimos. Y es precisamente esta atmósfera la que empieza a generar señales aún más claras de la acción espiritual que tiene lugar en el hogar. Cuando comprendemos que la cruz no es un adorno, sino una presencia viva en el hogar, todo adquiere un significado diferente. Y es precisamente en este punto cuando surge la pregunta que muchos se hacen en silencio: ¿cómo activo esta protección en mi hogar? ¿Cómo logro que la cruz transforme realmente el ambiente y mi propio camino espiritual? La respuesta no es complicada. No requiere rituales elaborados ni fórmulas secretas. De hecho, todo comienza con acciones sencillas que, realizadas con sinceridad y la intención correcta, generan un impacto espiritual mucho más profundo del que imaginamos. Y continuemos con la explicación, porque lo que activa el poder de la cruz no es la complejidad, sino la conciencia. El primer paso es elegir el lugar adecuado. No se trata de cualquier rincón, ni de un espacio libre, ni de donde mejor combine con la decoración. Se trata de donde tu alma encuentra la cruz sin tener que buscarla. Puede estar en la sala, en el dormitorio, en un pasillo de paso. Lo importante es que sea un lugar que conecte tu visión con tu corazón. El Padre Pío decía que la cruz debe encontrarte, no al revés. Debe estar en un lugar que te recuerde quién eres, qué cargas y quién te acompaña. Cuando la cruz está en el lugar correcto, la ves en los momentos más inesperados, y es precisamente en esos momentos cuando te habla sin palabras. Después, hay algo muy sencillo, pero sumamente poderoso: rezar una breve oración a diario. No tiene por qué ser larga ni estar llena de palabras difíciles.
Puede ser algo como: Señor, protege esta casa, o Jesús, ilumina mi corazón hoy. Lo que importa no es la duración de la oración, sino el gesto. Este pequeño hábito abre una especie de diálogo espiritual entre tú, la cruz y Dios. La oración crea un hilo invisible que te conecta con la protección divina, convirtiendo la cruz no solo en un símbolo, sino en un puente. Y cuanto más repitas este sencillo gesto, más se purificará gradualmente el ambiente de la casa, casi sin que te des cuenta. Otro paso esencial es consagrar el hogar. Muchos desconocen esta expresión, pero significa encomendar la casa, cada pared, cada habitación, cada detalle, al cuidado de Dios, es decir, en silencio o en voz alta: esta casa te pertenece. El Padre Pío decía que un hogar consagrado posee una protección que el mal no puede penetrar fácilmente. Esto crea una barrera espiritual que reorganiza todo en el entorno: los pensamientos de la familia, el clima emocional, incluso la forma en que las personas se tratan entre sí. Consagrar el hogar no requiere ceremonia, solo sinceridad. Se puede hacer solo, en un minuto, y el efecto es extraordinario. Pero también está la parte que muchos ignoran: eliminar los objetos espiritualmente contrarios. De nada sirve tener una cruz bendita en la pared si se conservan en casa objetos que transmiten energías confusas, símbolos oscuros, elementos que invitan al caos o al miedo, cosas cuyo origen se desconoce. Espiritualmente hablando, la casa es como un cuerpo. Lo que se introduce en ella influye en lo que se convierte. El Padre Pío advirtió mucho sobre esto, porque muchas personas libraban batallas espirituales sin darse cuenta de que estaban rodeadas de objetos que alimentaban precisamente aquello que querían combatir. A veces, simplemente eliminar ciertas cosas permite que la cruz opere con mucha mayor intensidad. Y por último, hay un detalle que marca la diferencia: crear un ambiente de paz alrededor de la cruz. Esto no significa dejar flores, velas ni ninguna otra decoración si no se desea. Significa cultivar una atmósfera que refleje lo que la cruz simboliza. Puede ser un rincón tranquilo, un lugar donde respirar profundamente, un espacio donde la familia pueda pasar sin prisas, un lugar donde no se acumulen objetos desordenados, recuerdos pesados, ni cosas que agoten la energía emocional. La cruz florece donde hay paz, y al cuidar el entorno donde se encuentra, uno se cuida a sí mismo. Toda la casa percibe este cambio. Y lo más hermoso es comprender que nada de esto es complicado. No requiere formación, ni conocimientos profundos, ni nada más que una mente abierta y un corazón dispuesto. Son pequeños pasos que producen grandes transformaciones. La cruz solo necesita espacio, intención y respeto para activar una corriente de protección y bendición que el Padre Pío describió con tanta claridad. No es magia, no es superstición, es alineación espiritual. Cuando haces tu parte, Dios hace la suya y la casa cambia, el alma cambia, tu perspectiva de la vida también cambia. Y a medida que estos pasos se incorporan a tu vida diaria, comienzan a surgir señales aún más profundas que demuestran que la cruz obra de una manera que trasciende la lógica humana. Estas señales son como pequeñas confirmaciones de que algo más grande está sucediendo, aunque sea silenciosamente, y de que la presencia de la cruz está abriendo caminos que tal vez ni siquiera imaginabas. Antes de continuar, escribe la palabra activar en los comentarios para que sepa que estás recibiendo este mensaje con el corazón abierto y acompañándome en esta revelación. El Padre Pío tenía una manera muy particular de ver lo que la mayoría consideraba un detalle. Para él, nada en el mundo espiritual era demasiado insignificante para ser ignorado, y nada era demasiado grande para que la gracia de Dios no lo alcanzara. Y es precisamente por eso que sus palabras sobre la cruz dentro de una casa tienen tanto peso. Decía que la cruz no solo protege las paredes, protege historias, protege recuerdos, protege caminos enteros que la persona misma a menudo no comprende, pero que Dios comprende profundamente. Y cuando uno empieza a mirar esto con una mente más abierta, se da cuenta de que la cruz no está ahí solo para recordarnos el sacrificio, está ahí para recordarnos nuestro propio camino, lo que ya hemos sufrido,
lo que enfrentamos ahora y lo que aún superaremos. Es interesante considerar que para el Padre Pío, el hogar nunca fue solo un espacio físico, era un territorio espiritual. Y creía que cada hogar tenía su propia atmósfera, construida poco a poco por las decisiones, las emociones, las palabras y las experiencias que allí se viven. Por eso decía que cuando la cruz entra en este espacio, se convierte en un símbolo de transformación. No una transformación ruidosa, sino una transformación silenciosa y profunda que comienza en lo más profundo del alma y se expande hasta abarcar la vida entera. La cruz, para él, era como un firme recordatorio de que Dios sigue presente incluso cuando la vida parece desequilibrada y continúa su curso con normalidad, ofreciendo una explicación. Era como una señal de que, a pesar de las dificultades, hay un propósito en marcha. Y cuando afirmó que la cruz protege las historias, lo hizo desde una percepción espiritual que trascendía lo evidente. Literalmente vio lo que sucedía cuando una persona se colocaba bajo la sombra de la cruz. Las decisiones adquirían mayor sabiduría. La mente se agudizaba para detectar ciertas trampas emocionales y la persona comenzaba a vislumbrar caminos que antes parecían confusos. Para el Padre Pío, la cruz era un filtro. Todo lo que la atravesaba necesitaba ser purificado. Y esto incluía pensamientos, decisiones, sentimientos y reacciones. La persona comenzaba a responder menos al impulso y más a la conciencia. La cruz reorganizaba la visión, fortalecía el espíritu y producía una claridad difícil de explicar con palabras. Y esto cobra perfecto sentido al observar lo que sucede en la práctica. Hogares que antes eran escenario de discusiones comienzan a experimentar una paz gradual. Personas que vivían al límite de sus emociones empiezan a encontrar el equilibrio. Situaciones que antes generaban confusión ahora se ven con mayor madurez. Es como si la cruz, en silencio, dijera: respira, camina despacio, no te apresures, no estás solo. Este recordatorio diario moldea el camino de una forma tan natural que la persona solo se da cuenta del impacto cuando mira hacia atrás y ve cuánto ha cambiado. El Padre Pío también hablaba mucho sobre cómo la cruz atrae la luz y repele la oscuridad. Y cuando un hogar comienza a experimentar este proceso, algunas cosas se reorganizan naturalmente. Algunas personas se distancian, otras se acercan. Hay relaciones que se fortalecen y otras que se vuelven demasiado frágiles para continuar. Hay situaciones que parecen desmoronarse, pero en el fondo solo están dando paso a algo mejor. La cruz no es un símbolo estático, provoca movimiento. Y este movimiento, aunque a veces pueda parecer incómodo, siempre apunta a algo superior. Por lo tanto, cuando el Padre Pío dijo que la cruz protegía a su hogar y a su familia, no se refería solo al aspecto físico. Hablaba de protección contra la confusión mental, contra las decisiones precipitadas, contra aquello que intenta desviar a la persona de su propósito. Hablaba de protección para el alma, para los lazos familiares, para la esperanza que a veces flaquea ante las dificultades. Y cuando alguien permite que la cruz ocupe un lugar de honor en el hogar, es como declarar, en silencio: aquí, Dios es bienvenido. Y esa declaración lo cambia todo, incluso aquello de lo que aún no te has percatado. Muchas personas afirman que, tras colocar una cruz bendita en su hogar, sienten una fuerza diferente al afrontar situaciones difíciles. No es que el dolor desaparezca, sino que la persona ya no enfrenta las dificultades de la misma manera. La cruz transforma su perspectiva interior, fortalece la resiliencia emocional, ilumina la verdad oculta en el corazón y ayuda a la persona a no perderse en sus propias tormentas. Es casi como si la cruz le sostuviera la mano justo en el momento en que piensa en rendirse. Porque, para el Padre Pío, la cruz nunca fue un símbolo de derrota. Fue un símbolo de victoria, de superación, de un nuevo comienzo. Y quizás eso sea justo lo que necesitas ahora. Un nuevo comienzo, una dirección, una señal clara de que Dios está cuidando tu historia con detalles que ni siquiera puedes imaginar. La cruz, en tu hogar, es esa señal, no como superstición, sino como una presencia real. No como adorno, sino como fundamento, no como tradición, sino como verdad. Y al adentrarnos en lo que está por venir,
Es importante llevar esta comprensión en el corazón. La cruz en tu hogar protege mucho más que paredes. Custodia capítulos enteros de tu vida. Contiene batallas que ni siquiera sabes que existen. Prepara caminos que aún no has visto y fortalece áreas de tu alma que desde hace mucho tiempo necesitan sanación. Antes de continuar, escribe la frase "y mi historia importa" en los comentarios para que sepa que este mensaje te llegó de la manera correcta. Sabes, después de todo lo que hemos hablado, estoy segura de que alguna parte de este mensaje te llegó al corazón, no porque lo dijera, sino porque lo sentiste. Y si este contenido te hizo reflexionar, te aportó claridad, paz o incluso esa sensación de necesitaba escuchar esto hoy, tiene sentido que sigamos juntos. Así que, si quieres recibir más mensajes como este, suscríbete al canal. Es un gesto sencillo, pero mantiene viva esta conexión y te acompaña en los días en que tu corazón te pide guía. Y ya que has llegado hasta aquí, deja un comentario para que sepa que me acompañaste hasta el final. Puede ser algo sencillo, algo que marque este momento. Escribe: este mensaje era para mí. Siempre es especial ver quién se quedó, quién sintió, quién me acompañó hasta el último segundo. Y por supuesto, si este video te conmovió de alguna manera, dale a me gusta. No es una obligación, sino una señal silenciosa de que esta conversación te ha sido útil. Esto ayuda a que el contenido llegue a quienes también necesitan este mensaje ahora mismo. Y antes de irte, aquí tienes un video que complementa muy bien este tema. Haz clic y sigue viéndolo. Creo que te resultará aún más claro.